Siempre quiero empezar con algo que está muy relacionado también con la actualidad. Y es una sección que yo creo, Alba, la clavaste, tu dramita de la semana, tu drama de la Bueno, semana. tengo un radar para dramas. No, pero es que ya Me no es da que tengas un miedo. radar, es que tienes un problema, porque en tu sección hay 10 cosas a la semana que podrías entrar. Tu sección es como. Antes hablábamos de un símil deportivo, voy a poner otro. Cuando en el tenis los recogepelotas le dan 3 o 4 bolas al que va a sacar y él va descartando. Pues Alba es la tenista que va Claro. descartando. Es que además en el Descartando grupo que temas. tenemos en WhatsApp yo voy ahí. ¿Qué os parece este? ¿Qué os parece este? ¿Qué os Claro, parece este? Y y luego todos nos parece muy bien. el miércoles por la noche tengo que cambiarlo porque ha pasado un dramita mayor. Sí. Entonces, Qué Sí, sí, suele tristeza, qué pasar, suele tristeza. pasar, sí, sí. Bueno, pues en bueno, concreto seguimos en Europa porque Alba, lo que nos vienes a comentar esta semana es lo que ha ocurrido en Suecia. Se han celebrado sí, elecciones, esta sí, semana hemos conocido los resultados y tenemos hasta sí. a la dimisión de la primera ministra. Cuéntanos. Sí, bueno, vamos volando a Suecia, que tenemos bastante salseíto en el Riksdag, porque como bien dices, hubo elecciones el domingo, pero hubo un resultado tan ajustado, que ahora lo veremos, que tuvieron que esperar hasta ayer por la noche para saber si el bloque de centro-derecha adelantaba al centro-izquierda. Porque los sondeos a pie de urna daban ganador al centro-izquierda, pero con el 95% de los votos escrutados del recuento provisional, el centro derecha consiguió una ligerísima ventaja por la que estoy diciendo los datos del domingo, ¿vale? Ahora vamos Sí, sí. con los de ayer. Por las que el centro derecha conseguiría 175 escaños y el centro izquierda 174. Una Sí, sí. diferencia de un escaño y la mayoría parlamentaria es de 349. ¿Qué supondría esto? Obviamente, pues el fin de la amplia mayoría que tenía el Partido Socialdemócrata de la ex primera ministra Magdalena Andersson, que como bien has comentado, presentó ayer su dimisión. Y es que la diferencia era de 50.000 votos, de unos 50.000 votos. Es que es una diferencia pequeñísima, es menos del 1% del total. Y había que esperar al resultado de los votos del extranjero, que eran como unas 160.000 papeletas, pero tradicionalmente solo suelen votar como un 40% de las personas que están fuera del país. Entonces, ayer por la noche llegó el drama, porque se confirmaron los resultados y el escrutinio definitivo dio la mayoría al bloque de partidos conservadores. Y la cosa es que los demócratas suecos, que es aunque suene raro, es el partido de ultraderecha del país, se quedaron con un 20% del voto y se han convertido en la segunda fuerza política. De hecho, es que han subido como 3 puntos o así desde 2018, que fueron las anteriores elecciones, hasta ahora, y es la fuerza más votada del bloque de centro-derecha, porque para que nos hagamos una idea, los conservadores del Partido Moderado, que eran los que se postulaban para liderar el gobierno, se han quedado alrededor de un 19%. Y esto obviamente ha sido un palo bastante grande para los socialdemócratas en Suecia, y por eso Magdalena Andersson presentó ayer su dimisión, pero eso sí, sigue al frente del partido. Los resultados ayer se quedaron en 176 escaños para el bloque de derecha y 173 para el bloque de izquierda. O sea, como vemos al final es una mayoría súper pequeñita. La cosa es que esto ahora mismo, bueno, el drama mayor es los problemas que van a tener para negociar. O sea, va a ser muy complicada la formación de gobierno, porque los moderados, los democristianos y los liberales han puesto sobre la mesa durante toda la campaña tener la opción de formar gobierno, un gobierno obviamente de derechas, con el apoyo parlamentario del SD, que es la ultraderecha. Pero claro, la ultraderecha tradicional ha dejado ahí como caer la posibilidad de ofrecer alguna cartera, algún ministerio al SD, pero el líder del SD ha dicho que no, que obviamente ellos quieren más protagonismo, que quieren algo más, que quieren un papel central, y eso a algunos partidos, sobre todo los liberales, pues obviamente no les ha gustado nada.
Y claro, esto los diputados del SD son completamente conscientes de que los liberales no van a estar dispuestos a formar un gobierno en el que incluyan a las cuatro fuerzas de derechas y que tampoco probablemente van a apoyar un gobierno en el que la ultraderecha forme parte. Entonces se está hablando de que el SD ya está pensando como mantenerse al margen e intentar que se aprueben algunas de sus propuestas, de sus políticas, desde sus escaños, sin formar parte del gobierno. Pero si en vez de esto el SD se pone en plan firme y a pedir un puesto, pues yo que sé, de bastante responsabilidad, un primer ministro o algunas carteras ministeriales, pues le añadimos más drama todavía, porque esto podría provocar una fractura de la derecha importante. De hecho, algunos analistas ya están diciendo que alguno de los diputados liberales podría dar su apoyo al bloque de la izquierda y entonces ya a ver qué pasa. Pero bueno, es un dramita. Vamos a ver lo que pasa. Simplemente para contextualizar un poco y para recordar, hace 4 años los partidos también ganaron el bloque de derechas en el Riksdag, en Suecia, pero no hubo negociaciones con la ultraderecha, con el SD, porque existía un cordón sanitario entre el resto de partidos hacia la extrema derecha, y eso facilitó un gobierno de coalición entre socialdemócratas y verdes, que era el gobierno que teníamos ahora, pero tardaron 4 meses en negociar, así que a ver, apuestitas, a ver cuánto tardamos ahora. Sí. Yo lo que puedo decir es que me recuerda, lo decía también fuera de micros, a Borgen, ¿no? A la serie danesa de política, porque por 2 motivos. Uno, por la fragmentación, entre comillas, no fragmentación en cuanto a pluralidad de partidos, sino fragmentación en cuanto a la cantidad de partidos que juegan un papel en ese futuro gobierno, hagan Exacto. cordón o no hagan cordón. Y en segundo lugar, me fascina la política nórdica, porque al final estamos en Suecia, yo lo comparo con Borgen, que es Dinamarca, por otro aspecto, y es como, eso también pasa en la serie, se presentan por bloques. Es decir, cada partido dice, bueno, yo considero que este es el partido mayoritario en mi bloque de derechas, por tanto yo me voy con ese. Y en el bloque de izquierdas lo mismo, hay un partido mayoritario y todos, bueno, los que quieran estar en ese bloque, esa es como que tú votas a un partido, por ejemplo, voy a coger así uno al azar, el partido de centro o el verde, el partido verde, y el partido verde durante la campaña te ha dicho, yo estoy en el bloque de izquierdas. Si yo gano voy a ser presidenta o primera ministra del Partido Socialista. Pero tú votas al Partido Verde para que le busque las cosquillas al Partido Socialdemócrata, claro. Y entonces pues tal. Y eso me fascina, el hecho de que ya están vendidas las cosas antes de empezar, ¿eh? Eso, y que eso me lleva también a siento los spoilers entre comillas, pero eso me lleva también a la serie Borgen a cuando Birgit Nibor de repente en un debate electoral dice, no, pues yo ya no estoy en el bloque donde estaba, yo ya me borro de ese bloque. Es alucinante. Sí. La política nórdica, me gusta, y hasta ahora una de sus características era lo que tú decías, Alba, el tema del cordón sanitario. No sé, Noelia, Fran, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, yo aparte del tema del cordón sanitario, también por lo que estabas comentando, como en la campaña ya se presentan como vamos a hacer esto, votanos porque es total, el Partido Moderado había llevado todo el rato como el liderazgo de ese bloque de derecha, pero claro, ahora ¿cómo va a justificar liderar ese bloque si le ha pasado la ultraderecha por la derecha? Totalmente, ¿no? Y es lo que decía Alba, yo creo que ahí va a haber mucho conflicto, ya que hablamos de la política nórdica, también se está revolucionando un poco el panorama en otros países, que estamos viendo lo mismo, ¿no? Dinámicas de bloques entre bloque azul, bloque rojo. No sé, yo creo que a mí me preocupa un poco, creo que hasta ahora admirábamos que en los países nórdicos o en el norte de Europa en general existía un rechazo a la ultraderecha, a la extrema derecha, se tenía muy claro que era democrático, que no, que era antisistema y que no. Era algo que siempre se comentaba, ¿no? Todos los politólogos ponían el ejemplo de cómo en España se había normalizado a Vox prácticamente desde el principio, mientras que bueno, teníamos como referencia estos otros países. Y bueno, pues ahora, sin embargo, estamos observando cómo partidos que tienen un discurso súper xenófobo, muy claros, ¿no? Porque Vox obviamente tiene sus cosas, pero hay ciertas cosas que no se expresan de la misma manera, ¿no? Hay partidos que se definen directamente como neofascistas, etcétera.
No sé, a mí me preocupa eso, pero ya a nivel europeo, a nivel reflexión de que grandes democracias consolidadas pues estén entrando a la extrema derecha de esta manera. Sí, no, Bueno, antes de seguir, simplemente deciros que es muy complicado, viendo los resultados, que como tú decías, Noelia, vaya el partido moderado a liderar ahora ese bloque de derechas, porque en 2018 sí que estaba por delante en votos y en escaños, pero en estas elecciones que claro, hemos es que sabido con los con resultados, qué ya cara no. se Claro. presentan los conservadores a decir quiero liderar este bloque. Pues no, mi ciela. Complicado. Complicado, no, Complicado. exacto. Bastante complicado. 73 escaños para los demócratas, es decir, para este partido de extrema derecha. 67, es decir, 6 menos para el partido moderado. Por tanto, complicadito que lo vaya a liderarlo. Y de todas maneras, lo iremos siguiendo, por supuesto, estos días. Pero tenemos más temas y quería también hablar de Yo esta. solo Sí, dime, al dime. hilo, ya por cerrar el tema de Suecia, al hilo de lo que comentaba Noelia, del tema de ver qué va a pasar con el tema de los cordones sanitarios a la extrema derecha, algo que en el pasado se tenía muy claro, ¿no? Lo que era extrema derecha y con quién no se tenía que ir de la mano. Veremos ahora Suecia e Italia. En este sentido, por hacer un poco de docuteca, recuerdo que Stieg Larsson, que periodista y novelista de la trilogía Millennium, tan famosa hace unos años de novela negra, escribió La voz y la furia, que es un libro en el cual pues hablaba de estos demócratas suecos, ¿no? Presuntos demócratas de extrema derecha y de todo el entramado que tenían que se habían montado para crecer, ¿no? Y en ese sentido, pues alertaba del peligro de que este partido, pues en algún momento pudiera llegar a tener algún tipo de poder en la política sueca. Habrá que ver. Sí, habrá Sí. que ver. Bueno, una ultimísima cosa, perdón. A ver, esto Yo creo- en realidad es Twitch. Podríamos estar hasta las 11 de la noche, ¿eh? Tampoco. Sí, totalmente. Pero nada, para cerrar, o sea, yo creo que al final el partido de la ultraderecha se ha apoderado de la derechización del debate con todo el tema de la inmigración, las bandas y tal, y le ha salido bien. Al final es que hasta los partidos, los socialdemócratas estaban poniendo sobre la mesa ese tema. Entonces, cuando siempre pasa en la ultraderecha, ¿no? Que al final no sé cómo explicarlo, van como sin miedo, en plan, esto es lo que somos y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, cuando tú puedes hablar de un tema que preocupa mucho a la sociedad, sobre todo en Suecia ahora mismo, y vas ahí sin miedo, pues al final ocupas ese espectro político que queda libre. Y es curioso porque en España, al menos a nivel local, sucede mucho de partidos como los socialistas, como hacen suyo un cierto debate de la seguridad sin llegar a los extremos de Vox, de vincularlo con inmigración, ni mucho menos, pero que de alguna manera ponen en el centro el tema de las ocupaciones, de las peleas, de incivismo, ¿no? Pues un poco para intentar recortar, ¿no? Pues esta avalancha que se ven venir de cara al año que viene, que pueden perder votos de mucha gente, pues que esté harta de según qué situaciones que se pueden estar dando en sus barrios, pero que no se muestran sobre los datos delincuenciales, ¿no? Que tampoco han crecido tanto, pero que de alguna manera sí que lo que dice Alba, que hay partidos de izquierda que están empezando como a meterse, ¿no? en esta cuestión, en este caso de la seguridad. Y al final, pues la gente acaba votando, no vota la marca blanca, vota el auténtico, así que habrá que ver cómo dominar la agenda setting, que se dice, ¿no? Eso sí que lo domina, bastante bien los partidos de extrema derecha y no solo en Suecia, ni tampoco solo en España, sino en el resto de partidos. Como hemos hecho un poco un viaje por Rusia, Ucrania, Suecia, vamos a volver a casa. Y en este caso, pues en esa sección que nos presenta Fran cada semana, lo que el taquígrafo no oye, que miramos la otra cara o alguna noticia que al final se ha quedado un poco dilapidada por la actualidad. Y en este caso es, bueno, una buena noticia en el sentido de que de momento parece que la cosa pinta bien, pero es verdad que esta semana toca hablar de Jordi Pujol, del expresidente de la Generalitat de Cataluña. Sí, porque esta semana ha sucedido algo que como bien has comentado, pues no ha tenido la suficiente trascendencia en los medios de comunicación, porque llevamos días que entre la muerte de la reina de Inglaterra, los estiras de afloja entre Sánchez y Feijóo, Ucrania, Suecia, etcétera, pues se nos ha quedado en el tintero que el expresidente Jordi Pujol pues ha sufrido un ictus isquémico, lo sufrió el lunes, ¿no? Y bueno, en principio se dijo que había sido una afección leve, todo y que con las horas se acabó confirmando que de leve nada. Pero aún así, la rápida actuación de la familia, que lo llevó pues, rápidamente al hospital al comprobar que tenía dificultades para hablar, y la rápida actuación de los médicos, pues evitaron males mayores, ¿no? El expresidente seguirá ingresado varios días,
hasta determinar el grado de deterioro o las lesiones que haya podido acarrear este ictus, ¿no? Y es que la salud del expresidente es un tema delicado. Y en general, Adrián, tú sabes que el tema de Pujol en Cataluña es un tema delicado, ¿no? A ver, Pujol, yo ¿no? voy a aportar notita de humor negro que vi un tuit que decía que es una heroína o un héroe aquel que llevó a Pujol al hospital porque hablaba raro. Porque claro, siempre se ha dicho, ¿no? Que Pujol, una de sus características era un poco la forma de hablar, ¿no? Que adivinar que le estaba pasando algo porque hablaba más raro, pero ya está. Era un tuit que vi y de verdad no podía quedármelo para mí. Humor negro, ¿no? Has hecho bien. Sí, ya está. O sea, lo primero que he dicho es que es una buena noticia, que ya ha pasado en principio lo peor. O sea, yo me desmarco, yo ya he dicho que... Pero ves, mira, precisamente por esta pequeña broma corrobora lo que hemos dicho, que la figura de Pujol pues, es un tema delicado, ¿no? Y no solo por su bienestar. Tiene 92 años y un ictus a estas edades pues puede ser muy complicado de atajar, sino que por todo lo que ha sucedido en la última década, más o menos, relacionado con su persona y sobre todo con su familia, ¿no? Es decir, que por un lado Pujol es una figura determinante en la historia reciente de Cataluña y de España, pero por otro, pues reconocer esto, ¿no? Quizá a ojos de según quién, pues te puede parecer que le apoyas si hiciera lo que hiciera, que no le estás poniendo peso al tema de la corrupción, que bueno, al final pues cada uno tiene sus filias y sus fobias, ¿no? Y destaca una cosa o la otra, ¿no? Y este es uno de aquellos momentos que corroboran, bajo mi punto de vista, el hecho de que la sociedad actual pues nos cuesta gestionar la complejidad de las cosas, ¿no? Una cosa no quita pues que tú puedas criticar lo que haya hecho Pujol y su familia, pues con el hecho de su figura histórica, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero vaya, sí. Coincidimos de que se trata de una figura controvertida y que, bueno, pues en este momento pues se ha mirado mucho quién ha salido al paso a desearle que se mejore, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Desde el Govern de la Generalitat pues han expresado su deseo de una pronta recuperación del expresidente y en las mejores condiciones posibles. Pues es importante saber el tipo de deterioro. Claro, no, las consecuencias que va a tener. Sí, eso es. La portavoz del Govern, Patricia Playa, aseguró el martes en la rueda de prensa semanal posterior al Consejo Ejecutivo de la Generalitat que están en contacto permanente y directo con la familia de Pujol y con los médicos que les están atendiendo, ¿no? En dicha rueda de prensa, además, el conseller d'Economia, Jaume Giró, expresó que sin Pujol no se entendería la Cataluña actual, ¿no? Por su parte, el mismo martes, el líder de los socialistas catalanes, digamos la oposición, por así decirlo, Salvador Illa, deseó una pronta recuperación a Pujol y destacó que Pujol pues, siempre había puesto Cataluña por delante de todo, incluso de temas personales. Sí. Temas personales, pues como sabéis, pues como los casos de corrupción que afectan a su familia, desde sus hijos hasta su propia mujer, Marta Ferrusola, que está implicada también en esta trama de corrupción y a la que se le conocía presuntamente, según lo sumario, como la madre superiora. Sí, es que ahora estoy recordando que desde el Pulonia, el programa de sátira, este tema también ha dado bastante de sí. El nombre en clave de Marta Ferrusola, la madre superiora. Sí, la madre superiora. Perdón. Sea como sea, los escándalos se han ido sucediendo en la última década. Hasta que el 25 de julio de 2014, recordaréis, el propio Pujol reconoció en un comunicado a la prensa que durante 34 años había ocultado a Hacienda dinero de la herencia de su padre, Florenci, y que en esos años, pues que digamos que no había encontrado momento adecuado para regularizarlo. Entre una cosa y otra... Que a ver, lo vas dejando... Mira, tienes 34 kilos ahí en Suiza y bueno... Pues, claro, ¿y qué haces con ellos? Si es que están ahí muertos de la risa. Eso es, ¿no? Y como recordaréis, pues esto abrió una serie de investigaciones pues, que relacionaban a toda la familia en estos presunta casos de corrupción, hasta que en 2020 la Audiencia Nacional cerró la fase de instrucción y consideró que había indicios suficientes para juzgar a toda la familia por pertenencia a una organización criminal. O sea, ahora mismo hay un juez, se ha hecho una fase de instrucción en la cual se denomina a la familia Pujol como una organización criminal. Sí, sí. En sus informes, la policía, la UDEF, es aquello de cuando salía al principio Pujol, cuando lo investigaban, ¿esto de la UDEF qué es? ¿No? Que lo decía, ¿no? Pues esta unidad de delitos económicos pues considera que la familia se había beneficiado de su posición privilegiada, ¿no?
como familia del presidente de la Generalitat para cometer estos presuntos delitos de manera impune, ¿no? Sí. Lo más curioso de todo esto es que, hablando de Pujol y todo lo que le ha pasado esta semana, es que hace menos de una semana fue entrevistado en Catalunya Radio. Hace menos de una semana. A eso vamos, un día antes de la diada, ¿no? Entrevistaron al expresidente en Catalunya Radio, el periodista lo dijo después de mucho intentarlo, ¿no? Parecía que la muerte de Isabel II pues había empujado a Pujol pues a hablar, ¿no? Que, como explicó durante el encuentro, ¿no? En dicha entrevista, el periodista le preguntó en un par de ocasiones por esta cuestión, por la cuestión de su familia, ¿no? Más que por el proceso judicial, por supuestamente pues haber mirado a otro lado mientras sus hijos y su mujer robaban presuntamente a manos llenas. ¿Y qué dijo Pujol? Pues sí, echó balones fuera con aquella famosa frase del "això no toca". Se hizo muy mítico. Això no toca. Esto no toca ahora y muchas ruedas de prensa, con ese esto no toca, correcto. Això no toca. Pues el día 10, un día antes de la diada, volvió a pronunciarla. Además, en la entrevista aseguró que él tenía que mirar hacia muchos lados, hacia muchos sitios, que como diciendo, bueno, mira, no vi que mi familia pues estaría haciendo esto, ¿no? Lo que vino a decir, ¿no? Todo y que Pujol, eso sí, no quiso entrar a valorar el proceso judicial al que se enfrenta su familia, ¿no? Que todavía se tiene que celebrar el juicio y está previsto ni para el año que viene, ¿no? Pujol sí que reconoció en la entrevista que había hecho cosas que no le habían dejado del todo satisfecho, ¿vale? No especificó más, ni se le preguntó por ello. Pero aquí se puede interpretar tanto cuestiones políticas como cuestiones familiares o legales, ¿no? Ahí lo dejamos, ¿no? Para cada uno se monte su historia, ¿no? Aún así, dijo que estaba satisfecho de muchas otras. Y es que Pujol pues, es el artífice o el impulsor, ¿no? de este renacimiento del nacionalismo catalán tras la dictadura, ¿no? Uh-huh. Algunos sectores incluso consideran su mandato de 1980 a 2003. 23 años. 23 años. Se dice poco, se dice rápido, quiero decir. Pues algunos sectores consideran su mandato como la fase previa al procés independentista, ya que durante estos años, pues en connivencia con los gobiernos de Madrid, que necesitaban a su convergencia y unión en el Congreso y que mirarían a otro lado de sus políticas, pues habría puesto los mimbres de la sociedad que en 2010 y ya en 2012 salió a la calle pues para pedir un pacto fiscal y seguidamente pues ya directamente la independencia. Esa es la teoría de algunos. Recordemos aquella famosa frase que pronunció Pujol en una comisión de investigación en el Parlamento, en la que dijo que si se toca la rama de un árbol, caerán todas, ¿no? Pues esto es la connivencia de los gobiernos de Madrid, ¿no? Bueno, como curiosidad, ya para acabar, en la entrevista comentó que había conocido en persona a la reina Isabel II, volviendo a lo que habíamos hablado la semana pasada y que todavía pues está ahí, es de pura actualidad, ¿no? De hecho, él dijo que había aceptado esta entrevista a raíz de la muerte de la reina, pues por un poco para hablar, ¿no? Él dice que la conoció durante la visita de la mandataria a España en 1988. Dijo que estuvo con ella un par de horas, durante las cuales hablaron del Reino Unido, de Cataluña, de la situación mundial, de Winston Churchill también, admirado por Pujol, y bueno, de alguna manera, pues la muerte de la reina Isabel, pues según comentó en la entrevista, habría empujado al presidente pues a conceder una entrevista que por otro lado se le había pedido en muchas ocasiones. Y la foto de Isabel II con Jordi Pujol que daba vueltas en las redes sociales justo cuando se conocía este ictus de Jordi Pujol. No sé si con mala intención, con buena intención, pero justo en esas horas en las que no había demasiada información, esa fotografía empezó a dar un poco la vuelta. Pero sí, como decíamos, intentamos repasar en esta sección esas noticias que también han sido noticias esta semana, pero que se nos han quedado un poco en el tintero, porque realmente el ictus es noticia, pero el hecho de que Jordi Pujol saliese a hablar en la propia entrevista antes de la diada ya era la noticia, es decir, ahí ya teníamos a Jordi Pujol como protagonista, pero bueno, esperemos, como decíamos antes, más allá de la broma, pues eso, que tenga las menores consecuencias posibles para el expresidente, más allá de toda la historia que ha habido y que nos ha recordado Fran. Y de esta historia sobre Jordi Pujol nos vamos también a otra cosa que ha sucedido esta misma semana, pero en este caso en el Senado, en Madrid. Noelia, el defensor del pueblo, que es Ángel Gabilondo, que algunos lo recordarán por haber sido ministro, por haber sido también candidato del PSOE, bueno, básicamente diputado y candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, ahora defensor del pueblo, presentó esta semana un informe bastante heavy.
Sí, esta semana vamos a hacer trampas, me lo vais a permitir, y en que se cuece en el Congreso nos vamos a ir hasta el Senado. Ojo, que están Y pasando bueno, cosas en el Senado. Ojo, trampas, pero buena noticia. En el Senado pasan cosas. exacto. Entonces, bueno, pues Ángel Gabilondo, como bien contabas, esta semana ha ido al Senado a presentar un informe que se tiene que hacer de manera anual, en este caso era el del 2021, que responde pues, a un acuerdo firmado en Nueva York en el 18 de diciembre de 2002, que es sobre la tortura y otros tratos o penas crueles. Entonces, básicamente se realizan una serie de visitas a lugares donde la gente está privada de libertad y se formulan una serie de resoluciones. El informe ya fue publicado hace unos meses, pero bueno, esta fue la comparecencia del defensor del pueblo a exponerlo a los senadores, ¿no? Entonces, bueno, pues en el 2021 este informe tiene mucho peso, el papel de la pandemia, todo lo que fueron medidas de restricción por la COVID, test de antígenos, problemas derivados de estas cosas. Y se realizaron un total de 72 visitas presenciales para entrevistarse con personas que estaban en esta situación, por lo que, bueno, pues estas resoluciones son bastante representativas de los cambios que hay que llevar a cabo en las instituciones españolas, ¿no? A este respecto. Entonces, bueno, se emiten la friolera de 900 resoluciones este año. Madre mía. De las cuales 255 son recomendaciones, 618 son sugerencias y 26 son recordatorios. O sea, nada es obligatorio. Claro, Sugerencia, recordatorio. ¿Y cuál era la otra? Sugerencia, recordatorio ahí. Deberes. Recomendaciones. Recomendaciones. Pues como está diciendo Ariadna, tiene mucha utilidad. O sea, realmente es que no hay ninguna que obligue a nada, ¿no? Ya, yo creo que las recomendaciones son las que más peso tienen, porque se señalan de una manera muy concreta cuáles son los fallos en los que está cayendo la administración, ¿no? Entonces, bueno, pues como os comentaba, en el año 2021 tiene mucho peso el papel de la pandemia y muchas recomendaciones van en este sentido. Yo he hecho una lectura así general pues por acercarnos un poco a de qué va esto concretamente y por ejemplo hay muchas que se refieren a que los calabozos o los centros donde está retenida la gente de manera temporal, ¿no? En la policía, la Guardia Civil, no reúnen las condiciones, entonces recomienda que se cierren esos calabozos hasta que se mejoren las condiciones, como es el caso del centro de la Guardia Civil en el Escorial. O bueno, pues muchos otros, ¿vale? De 255, sí. Pues había varios. Sí, unos cuantos, ¿no? Sí. Luego también otros hacen referencia, como comentaba, a las pruebas de antígenos que se deberían haber hecho antes de mover a personas de un sitio a otro, etcétera. Y la mayoría se dirigen bien o al Ministerio del Interior o directamente a la policía. La mayoría son... Bueno, es que a mí me ha sorprendido el peso que tiene la pandemia en este informe, porque si bien es cierto que en el 2021 obviamente hubo muchas restricciones, a mí me ha sorprendido que de estas recomendaciones, muchísimas, no me he puesto a contarlas, pero un gran porcentaje tenían que ver con no se hicieron bien pruebas de antígenos, no se separó bien a la gente infectada... Ya, que además, ¿sabes? También dices, no, cuando hablabas antes de conceptos como recomendaciones y demás, hay muchas de estas cosas que por suerte, si no vuelve un Omicron, realmente hay poco que mejora. Es decir, bueno, sí, los protocolos de cara a una próxima pandemia, pero en principio esto no para el día a día. Sí, sí. Entonces, bueno, pues en especial señalan las condiciones de centros de retención como los de Ceuta y Melilla, etcétera. Pero bueno, sobre todo es eso, que los sitios donde están retenidas las personas habitualmente no reúnen X condiciones y les instan a mejorarlas, pero en general no se reflejan situaciones de la verdad que como tal. Recomendaciones, como tú dices, algo atrasadas porque hablamos de la pandemia, pero sobre todo también hay que hablar de otra cosa que presentó Gabilondo. Hay que hablar que hace unos meses se habló de una investigación para ver qué estaba pasando sobre los abusos cometidos en la iglesia, y hay que decir que Gabilondo vino con datos preocupantes, heavies, no sé cómo decirlo. Sí. Esta semana Gabilondo ha trabajado muchísimo y entonces también tuvo una reunión
con una comisión asesora de 17 expertos precisamente para este asunto. Además, por comentar, Gabilondo se comentó mucho en su momento si era la persona idónea o no para investigar los abusos por parte de la Iglesia, porque él tuvo relación con la Iglesia, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, parece que sí que está teniendo un papel muy activo realmente en esto. Y bueno, pues se ha hecho un pequeño avance de cuál ha sido el trabajo desde julio, y en estos 2 meses se han atendido a 201 denunciantes y 67 de ellos han sido entrevistados en persona. Entonces, bueno, es un balance bastante... Bueno, parece que se está avanzando. Sí, no, claro. Sale casi a 100 denunciantes por mes. Por ponerlo un poco en contexto, he buscado también qué procesos similares ha habido en países de nuestro entorno, y por ejemplo en el caso de Portugal, en 4 meses se registraron 326 denuncias, y la proporción de Francia, que se llevó un proceso parecido en el año 2019, pues en 2 años se recaudaron 3.000 víctimas. Sí. Lo que pasa es que sí que se critica un poco desde la opinión pública, desde los medios que lo han recogido, porque son noticias las dos que tampoco han tenido gran difusión, que sí que en Francia se llevó a cabo una campaña pública con anuncios en televisión de estamos llevando esta investigación a cabo, etcétera, y que en España no se está tomando un papel tan activo, y bueno, pues está un poco por determinar qué cantidad de víctimas pudo haber en España, porque obviamente el peso de la Iglesia en España es amplio. Bueno, es lo que tú dices, hay noticias que no tienen ese peso, muchas de las cosas que pasan en el Senado, sobre todo en el Congreso, que tampoco lo tienen, y que por eso tenemos esta sección, la de qué se cuece en el Congreso, porque hay muchísimas cosas, lo decíamos la semana pasada al presentar tu sección, Noelia, que ocurren en el Congreso, en el Senado, que no nos enteramos y que realmente al final tienen o son unos datos que merece la pena sacarlos y que la gente los conozca, o simplemente a nivel legal, a nivel político, tiene una relevancia importante, ¿eh? Tú de esto, del tema de lo que pasa en el Congreso, creo, bueno, y sobre todo estas parlamentarismos, ¿no? Yo creo que dominas, y supongo que me darás la razón, ¿no? O sea, esto que pasa en el Congreso a veces es como que se queda en segundo plano. Sí, totalmente. Sobre todo, como comentaba la semana pasada, todo lo que pasa en comisiones, que es muchas veces donde se desarrolla el trabajo de las cámaras, como no son abiertas, el público no puede acudir y los periodistas tienen que acreditarse para poder pasar, pues al final está fuera del ojo mediático, no se retransmiten en directo. A veces sí, pero por lo general se graban y se puede ver después, y bueno, pues no creo que muchas personas al llegar un miércoles a las 8 de la tarde a su casa se pongan el vídeo de la comisión en concreto. No, es extraño. Bueno, muchísimas gracias a los tres por vuestras secciones, y hay que decir que ahora estamos en la parte final de nuestra sesión de control de hoy. Ya ha llegado ese momento por el que incluso fuera de micro nos decía Alba que no ha dormido, no sé si de tanto estudiar. Ha llegado el momento del trivial. Ha llegado el momento trivial. Ya sabéis, los que nos estáis viendo por primera vez o nos estáis escuchando por primera vez, que la sesión de control siempre se termina con un trivial sobre política, con 6 quesitos, igual que el trivial tradicional, en el que lanzamos 2 rondas de preguntas, y que si estáis en directo en Twitch, pues podéis contestar y también participar y, por supuesto, acumular puntos y ganar premios. Y que obviamente yo les lanzo las preguntas a nuestros 3 colaboradores, pero que vosotros también podéis puntuar y ganar premios. A ver, ya sabéis que tanto en el chat como entre vosotros, Noelia, Alba y Fran, el primero que contesta se lleva 3 puntos, si hay rebote 2 y luego 1. En el chat es tan sencillo como que la primera persona que da la respuesta correcta se lleva 3, luego 2 y luego 1, o sea que hasta 3 personas por pregunta se pueden llevar puntos. Y esta semana os queríamos hablar de los premios que hemos pensado para vosotros en el chat. Estamos haciendo clasificación con todas las puntuaciones que vayáis sacando, y los 3 premios que hemos pensado para los que quedéis los 3 primeros cuando acabe la temporada es que el primero se va a llevar, el que quede primero, el que más puntos acumule. Bueno, voy a empezar por el tercero. El tercero que más puntos acumule en estos momentos de trivial se va a llevar uno de los videojuegos que nosotros usamos en los gameplays. Un Democracy, un Realpolitik, el que queráis, Yo Presidente. Básicamente os llevaréis uno de ellos, hablaremos con vosotros, contactaremos, y el que más os guste, pues os regalaremos ese videojuego.